de alabanza. Nuevamente es una bendición poder estar con usted en esta transmisión. Hemos recibido comentarios de personas que bendito sea el nombre del Señor, su palabra no ha regresado vacía. Saludamos muy amorosamente a esas mujeres, a esos varones de Dios que la palabra de Dios les ha ministrado. Un saludo muy especial, es una bendición escuchar sus comentarios, cómo Dios le ha hablado, le ha animado, ha fortalecido su fe, su hogar, su matrimonio, su vida, sus hijos. ¡Qué bendición! Y es nuestra oración que esta misma palabra de Dios no regrese vacía, sino que haga una fe rema en su vida. Una fe que le fortalezca en el poder del Espíritu Santo. Así el día de hoy estamos compartiendo Romanos capítulo 5, primera parte, en nuestro estudio de época. Con mucho amor entonces le compartimos Romanos capítulo 5. Para los que se conectan por primera vez, que nunca han visto esta serie de estudios, usamos una herramienta que nosotros le hemos denominado época, que no es más que un acróstico, en la cual la E significa un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Así, sin más, vamos hoy a ver los resultados de la justificación o los beneficios de la justificación por la fe. Recordemos que Pablo ha venido haciendo un énfasis tremendo, diciendo que el justo por la fe vivirá. Eso ha sido la tesis que ha venido sosteniendo Pablo en todo este momento. Y entonces ahora veamos los beneficios de ser justificados por la fe. Y el versículo 1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos vamos a encontrar como una promesa a reclamar. Y haremos el comentario siguiente. Martín Lutero afirmaba que no había en toda la Biblia un capítulo que igualara el triunfo de la gracia. Así que para Martín Lutero el capítulo 5 de Romanos era el capítulo de la gracia. En los capítulos anteriores, Pablo se ha dado a la tarea de convencernos que solo podemos ser justificados por la gracia mediante la fe. Ahora Pablo está haciendo el esfuerzo de demostrarnos los resultados o los beneficios de la gracia y la justificación por la fe. Y ahora es necesario aclarar las siguientes cosas. Primero, que Pablo ha hecho no solo un énfasis de la gracia, también lo ha hecho teológicamente en lo que se llama la verdad. La verdad y la gracia van de la mano. ¿Y qué le podemos denominar la verdad? Que primero Pablo expresó que todos pecadores somos, gentiles y judíos, que todos absolutamente, tanto judíos como gentiles, israelitas o los que no eran israelitas, cualquier persona del mundo, todos están destituidos de la gloria de Dios, condenados al juicio eterno. Pero luego Pablo viene a hacer otro enfoque, el enfoque de la gracia, y que es por la fe que se obtiene esa gracia y esa justificación. Que el ser humano ciertamente merece ser condenado por Dios, pero Dios le otorga lo que no merece por medio de la fe. Entonces Pablo condena el pecado. No es que solo hable de la gracia, no predica primero el pecado y ahí deja el pecado. No, él está diciendo que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Y el problema es que nosotros, con un aire de religiosidad, nos casamos con un modelo dentro de la iglesia que solo se dedica a condenar el pecado. Y algunas veces solo trata de otorgar gracia a aquellas personas que tienen un interés personal con nosotros. Esto es que queremos la gracia solo para personas que amamos, para nuestros familiares o personas con las que tenemos un nexo. Y pónganme atención a esto, por favor. Por ejemplo, si digamos alguien habla que
por ejemplo, los chinos, los árabes, cualquier persona que usted no tenga ninguna relación, a esos están condenados, que vayan al infierno, no merecen la gracia. Pero si hablan de un hijo de nosotros, si hablan de un primo de nosotros o de una persona que usted quiere mucho, ahí usted sí quiere que se hable de la gracia. Pero Pablo no hace eso. Pablo habla que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos somos pecadores. Pero dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué está hablando? Que nosotros podemos acceder a la gracia, sea usted chino, sea usted árabe, sea usted palestino, sea usted quien usted sea, aún mismo judío. Entonces, lo que necesitamos entender es que nosotros los cristianos, aunque nos dedicamos de alguna manera a condenar el pecado, nosotros no debemos condenar a las personas, porque las personas son las que vino a buscar el Señor. Mire, le voy a dar otro ejemplo. Hay iglesias que únicamente predican del infierno y que si usted peca se va a ir al infierno y que si usted ya es cristiano y peca va a perder la salvación. Entonces predican un evangelio de terror. Ahora, el otro problema es que predican que si usted no está bajo la cobertura de ellos, probablemente su iglesia es falsa, que su iglesia es del diablo. Mientras que Jesús en los evangelios se dedica a proclamar las buenas nuevas de salvación. Él vehemente se dedicó a decir que venía a buscar lo que se había perdido, a buscar los enfermos, y afirmaba con claridad que los sanos no necesitaban médico. ¿Qué estaba tratando de decir? Si usted recordará, fariseos y saduceos y todo este tipo de personas se creían que estaban en una posición tan especial, tan santa, tan íntegra, que no necesitaban del perdón de Dios. Y Jesús siempre les planteó que ellos necesitaban de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Por eso Jesús va a relatar muchas parábolas, pero las más famosas son las parábolas de Lucas capítulo 15, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Y también contó la historia del fariseo y el publicano, porque el deseo de Jesús es que usted y yo nos reconciliemos con Él, que encontremos la paz, que encontremos la justificación. Así, en ese sentido, podemos ver que el primer beneficio o resultado de la justificación es tener paz para con Dios. Muchos, y escúcheme esto, ponga atención a esto, por favor. Muchos, cuando no éramos cristianos o no habíamos venido a los pies de Cristo o no teníamos la fe en la salvación por medio de Jesucristo, ni sabíamos que estábamos enemistados con Dios. Entonces la justicia de Dios quedó totalmente satisfecha con la muerte de Jesucristo y la resurrección de su Hijo en la muerte de Él en la cruz del Calvario. Esta paz solo la obtenemos por medio de Jesucristo. Es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Ahora, ¿qué trato de decirle? Que nosotros por el pecado estábamos enemistados con Dios, no estábamos en paz con Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo es que nosotros encontramos la paz con Dios. Y le acoto o le señalo o le muestro que la paz ofrecida acá no es una paz con el mundo, no es una paz con el diablo, no es una paz con el pecado, no es una paz con su propia carne, ya que la batalla espiritual va a continuar. La gran diferencia es que ahora estamos en paz con Dios. Usted no tenía paz con Dios, usted y yo éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Por la muerte sacrificial de Jesucristo. Nosotros debemos de estar conscientes que siempre estaremos en una lucha espiritual, con nosotros mismos y con el mundo exterior, así como con el mundo espiritual. Pero es una promesa del Señor que el primer beneficio es paz con Dios. Segundo versículo. Por quien también tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí nuevamente tenemos una promesa a reclamar.
Por la fe no solo tenemos entrada a la gracia, sino que es una posición constante en la cual estamos firmes. Ponga atención a esto, por favor. ¿Por qué es que estamos firmes? Lo que Pablo está diciendo es que es un presente continuado. Mire cómo lo dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿De qué está hablando? Que es un presente continuado. O sea que siempre nosotros estamos firmes en esa gracia. Esto es que nosotros siempre estaremos en una condición de gracia delante de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio es enorme, es superlativo, es grandioso. Nos permite estar siempre firmes en la gracia. Estar firmes en la gracia, ¿qué significa? ¿Qué significa entonces estar firme en la gracia? Primero, el acceso al trono de la gracia. Es libre y permanente. No es que solo los lunes o solo los domingos, no, es porque estamos firmes en la gracia. También no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios. Jesús lo propició. Hay gente que piensa que usted tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. No, ya Dios lo hizo todo. Y lamentablemente por un mal discipulado, y no pretendo ofender a nadie porque yo mismo fui mal discipulado y probablemente yo discipulé mal a mucha gente también. Y lamentablemente por ese mal discipulado muchos creemos que tenemos que hacer grandes sacrificios para ganarnos la gracia de Dios, el favor de Dios. Mi deuda ha sido totalmente pagada por Jesús. No tengo nada que hacer por la gracia, por la salvación. Jesús lo hizo todo. Tengo una relación fraternal con Dios por medio de ese sacrificio. En otras palabras, Él es mi amigo. ¿Cuántos años cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo? Pero pareciera ser que no es nuestro amigo. No tengo que probar que soy digno de su amor, de su gracia, de su favor, de su perdón. ¿Por qué? Él lo hizo todo. Yo no tengo que probar que soy digno de Él. Él me hizo digno. Él me dio su favor. Él me dio su gracia. Y por otro lado, yo debo pasar más tiempo agradeciendo, alabando a Dios que quejándome, odiándome de mis propios defectos, ya que Jesús cubrió mi desnudez, mis defectos. La sangre de Jesús cubrió cualquier defecto que yo tenía. Ese sacrificio fue santo, fue perfecto. Así que por más rebelde, por más malcriado que usted o yo hayamos sido, mediante el sacrificio de Jesucristo, no solo nos trajo a esa condición de paz, nos trajo a una condición de gracia, de amor, de perdón, de misericordia. Deberíamos estar nosotros con una actitud correcta bajo esa gracia. O sea, primero entendemos qué es la gracia. Ahora, ¿cuál es la actitud que yo debo tener bajo esta gracia? Bueno, primero deberíamos reconocer que Dios me ama aunque no lo merezca. ¿Sí? Eso tiene que estar bien claro. Él me ama aunque yo no lo merezca. Por otro lado, debería estar expectante a que Dios me va a bendecir. Mire, yo lo he dicho en muchas predicaciones, en muchas enseñanzas, en muchas actividades, que nosotros deberíamos hacer como ese niño cuando la mamá se va al mercado. Usted podrá recordar que hay mamás que van al mercado y cuando viene de regreso el niño lo primerito que le dice a su mamá que es, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me compraste? Nosotros deberíamos de estar expectantes que nos va a bendecir Dios, aunque no lo merezcamos. Si el niño no tiene que hacer nada para que la mamá le traiga un regalo todos los días del mercado, o tiene que hacer algo el niño. No, la mamá lo ama tan profundamente que la mamá quiere ver si le trae un chocolate, si le trae un dulce, si le trae un no sé qué, un pito, cualquier cosa del mercado. Usted y yo deberíamos estar expectantes de qué me va a regalar Dios hoy. Y nosotros, por otro lado, deberíamos de testificar, hablarles a otros de ese amor, de esa gracia, de cómo Jesús tomó todo su tiempo, todo su amor, toda su entrega, toda su devoción para morir por mí. ¿Y a quién debo decirle eso? Bueno, a mi familia, en el trabajo, en la escuela, en la U, donde yo tenga mi círculo de influencia. Y nosotros, por otro lado, deberíamos, ¿qué actitud más deberíamos de tener? Bueno, estar seguros del futuro. Miren,
Sé que en este mundo usted y yo siempre vamos a vivir en problemas. No hay quien no tenga problemas. Usted le pregunta a cualquiera, mira, ¿tú tienes problemas? Todo el mundo tenemos problemas. Pero nosotros, a pesar de los problemas que tenemos, nosotros deberíamos de tener nuestra mente en que ya hemos sido triunfadores. Cuando el libro del Apocalipsis se escribió porque el pueblo de Israel estaba en una tremenda lucha. El pueblo de Dios estaba en una actitud que querían ver cuál era la victoria. Y el libro de Apocalipsis, que todo el mundo tiene miedo de leer, en realidad es un libro de victoria. Es un libro que muestra el futuro victorioso que Dios tiene para nosotros. Por otro lado, nosotros deberíamos de tener la actitud correcta hacia el pecado. Nosotros deberíamos de huir del pecado. Nosotros deberíamos de cada mañana tratar de levantar agradando al Señor. Deberíamos confiar que en medio de muchas situaciones, de muchas pruebas, de muchas adversidades, de muchos contratiempos, en realidad Dios nos está purificando, preparándonos para un futuro glorioso. A veces usted y yo nos quejamos, ¿por qué yo solo paso de problema en problema? Imagínense la vida de Job. Job lo perdió todo en un ratito. Y no es que Job no se queje, pero mire el futuro glorioso que Dios le dio a Job, porque lo purificó para cosas mejores. También es prudente visualizar que hay otros que tienen grandes cargas y que nosotros deberíamos ser las personas que ayudan a liberar esas cargas y ayudarles a venir a Jesús para que ellos sean libres también. Escuché a un pastor predicar decir que si usted se siente tan desanimado, tan frustrado, levántese una mañana y vaya a buscar a alguien que esté peor que usted y ayúdelo. Y usted se va a sentir gratificado, ¿verdad? Y este mismo pasaje nos sigue diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse significa jactarse. Póngame atención a esto, por favor. Porque mire cómo dice el versículo completamente. Le voy a volver a leer. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí es la primera parte que hemos explicado. Y ahora dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir gloriarse? Gloriarse significa jactarse. No hay otra traducción para gloriarse. Es jactarse. Imagínese qué glorioso es que usted y yo pueda gloriarse de la paz que Dios le ha dado a usted. Que usted se jacte, que usted tiene paz. ¿Quién puede jactarse de que tiene paz con Dios? ¿Quién puede jactarse de eso? Mucha gente puede jactarse de que tiene paz con su familia, con su novia, en su trabajo, pero jactarse de que usted tiene paz con Dios, Pablo dice aquí, nos podemos gloriar, dice. Esta jactancia se basa en la esperanza de lo que hizo Jesús, no de lo que hacemos nosotros. Así de que la gloria es para el Señor, pero usted se puede jactar que tiene paz con Dios. Y no es una jactancia que nos da gloria a nosotros, es una jactancia que le da la gloria total a Jesucristo. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Estos dos versículos son muy especiales y yo quisiera que usted le ponga atención. Todos, por supuesto, son especiales, pero hay algunos versículos que nos pueden dejar una enseñanza más profunda que otros o que le hacen clic a usted por el momento que está viviendo. Y mire, se lo voy a volver a repetir, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí hay una promesa a reclamar. Pablo tenía muchos detractores que afirmaban que Pablo solo hablaba de un triunfalismo engañador. O sea, vivamos como se nos dé la gana, que de todas maneras estamos en paz con Dios, pequemos, que de todas maneras vivimos en la gracia. Pero no es cierto que Pablo predicara esto. Entonces, estos detractores decían que Pablo tenía una predicación muy triunfalista. Y esto es vender una idea del evangelio
de que siempre estaremos en victoria, que siempre... Y Pablo no está tratando de decir esto. Pablo dice que también en la prueba hay adversidades. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que nos gloriamos en las adversidades. Ponga atención, como allá Pablo está diciendo de jactarse de esa paz. Pero ahora Pablo mire cómo está diciendo. Y no solo eso, sino que también nos jactamos en las tribulaciones. O sea, ¿quién se puede jactar de estar viviendo en problemas? Pero Pablo nos está dando una dimensión diferente. ¿Por qué? Pablo no usa la palabra tribulaciones de una manera insignificante, sino lo está usando como adversidades fuertes. Recordemos que Pablo vivió una vida muy difícil, al extremo que ¿qué escribió Pablo en sus cartas? Que él llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Imagínense lo que Pablo dice. Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Quién puede escribir eso? ¿Quién puede afirmar eso? Que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Ahora, Pablo, ¿por qué lo dice? Porque dice, nosotros también nos gloriamos en las adversidades. Ahora, Pablo estuvo muchas veces encadenado, azotado, encarcelado, en el cepo, apedreado hasta la muerte, perseguido en infinidad de lugares, arrastrado. ¿Por qué no pasó Pablo? Aguantó hambre, aguantó todo tipo de vejámenes, injurias. Así que Pablo tiene la autoridad moral y espiritual para poder afirmar en este pasaje que él se gloría en las tribulaciones. Y mire lo que dice él, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Literalmente acá la expresión es pasar por situaciones muy duras y adversas, pero que son el elemento que realmente nos ayuda a aprender a ser pacientes espiritualmente hablando. Miren, hay un tipo de paciencia que no es espiritual, a mi manera de captar lo que Pablo está diciendo aquí. Por ejemplo, cuando usted espera que venga la comida, no va a decir que esa es una paciencia espiritual. No, ¿verdad? Cuando usted está esperando a que le venga la remesa, ¿va a decir que esa es una paciencia? No. ¿Que usted está esperando a que le den el sueldo? No. ¿Que usted está en la cola del autoservicio, de la comida rápida, que esa es una paciencia? No. Pero esperar un milagro, eso es tener paciencia por fe. Por la experiencia de haber pasado por la tribulación, es que podemos nosotros tener esa paciencia de saber que podemos esperar un milagro. Cuando usted ya pasó por allí, por esas pruebas poderosas, fuertes, dolorosas, usted sabe en el futuro que tiene la paciencia para esperar ese milagro. Cuando usted ha pasado por la tribulación, ha pasado por la escuela superior de Dios, que le otorgó el certificado honorífico de la paciencia. Nadie le puede quitar ese título, esa experiencia gloriosa con Dios, que cuando ya todo estaba perdido, cuando ya nadie daba nada, cuando ya la muerte estaba a la puerta, la mano gloriosa de Dios lo sacó, lo levantó, lo honró, lo bendijo, le restituyó, le sanó, lo sacó de la tumba misma. Y permítame decirle algo. Yo he estado al borde de la muerte. No una ni dos, quizás hasta 3 veces. Y entonces cuando uno ha pasado por eso, que está así al borde de la muerte, usted puede decir, yo he pasado por esas tribulaciones. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios realmente sabe y conoce hasta dónde usted puede soportar y hasta dónde usted necesita aprender para caminar con fe con Dios. Todos los verdaderos creyentes necesitamos ser probados. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos ser ejercitados en la fe. Dios ya sabe hasta dónde aguanta usted. Dios ya sabe. El que no sabe hasta dónde aguanta es usted. Yo. Por años he escuchado, y escuche esto por favor, esta enseñanza es muy buena para todos nosotros. Por años he escuchado decir, no pida paciencia porque le va a venir prueba. ¿O no ha escuchado esta expresión usted? Por favor, no ore por paciencia porque le va a venir prueba. Y escúcheme esto, por favor, por favor. Si en realidad usted necesita ser paciente, Dios le mandará lo que le tenga que mandar
para que usted experimente y aprenda a ser paciente. Dios es perfecto y nadie le va a enseñar a Dios cuándo es que necesita usted darle uno paciencia. O me va a decir que usted le va a enseñar a Dios. Nadie le va a enseñar a Dios. Y algunos teólogos afirman que la paciencia, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y oigan lo que dicen algunos teólogos acerca de esta expresión, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esta es la cadena de oro del crecimiento espiritual de la madurez cristiana. Muchos de nosotros a la verdad queremos desarrollar carácter cristiano, pero permítame decirle que eso no vendrá a menos que usted pase por la cadena de oro. A menos que usted pase por la paciencia, la prueba y la prueba esperanza, usted nunca va a desarrollar carácter cristiano. El verdadero carácter cristiano se desarrolla en la cadena de oro del crecimiento espiritual. Dios no le va a dar paciencia y esperanza como una señal de wifi o de internet. O que usted diga, bueno, me voy a dormir esta noche y que Dios me rocee paciencia. Eso no va a existir. Ay, que esta noche yo me voy a dormir y voy a orar, Señor, dame paciencia y esperanza. Y el Señor así va a regar así con... No. Dios no nos dotará de estos atributos mientras estemos dormidos. Créame, ese no es el plan de Dios y no es el plan de Dios para que usted viva eso de una manera carnal. Lo que usted va a vivir y experimentar en carne propia es lo que le dará el verdadero carácter cristiano. Y si usted lo necesita, Dios lo va a permitir. Ahora bien, yo no le estoy diciendo que si usted desea tener un carácter cristiano de fe y fortaleza, busque ser atribulado. Claro que no. Dios le hará crecer espiritualmente de la misma manera a usted. De la misma manera, así como pasó por el kinder, luego la primaria, luego básicos, luego diversificado, y si Dios le dio la oportunidad de ir a la maestría, Dios le va a ir dando por pasos. Dios no le va a mandar una gran tribulación si usted no tiene la capacidad de recibirla. Tampoco Dios es injusto. Dios nos va llevando paso a paso, lo va llevando de la mano. Si Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un proceso que solo trae victoria y gloria a Jesucristo. Y entonces, tal como dice Pablo, nos gloriaremos, nos captaremos de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque usted va a poder decir, si yo ya pasé por eso, y eso me ayudó a crecer. Cuando yo tuve un problema, cuando yo tuve una necesidad, cuando yo tuve una enfermedad, yo pasé por eso. Aunque hay gente que le dice, ay, este siempre cuenta lo que pasó. Sí, pero le da gloria al Señor y usted se puede jactar de eso. Vamos con el 5 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuevamente aquí hay una promesa a reclamar. Por eso Martín Lutero tenía razón en decir que no hay un capítulo que iguale la gracia, hermanos. Si ustedes ven todos los versículos que venimos ahorita, todos son promesas. Y Martín Lutero, con sobrada razón, este hombre que pasó estudiando, analizando, el que venía de una corriente contraria, de la noche a la mañana se da cuenta que es por gracia, que es solo por la fe. Y entonces Martín Lutero, con sobrada razón, dice que no hay un capítulo que iguale la gracia en toda la Biblia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos una promesa a reclamar nuevamente. Si el deseo de Dios es formar en nosotros un carácter cristiano maduro para una vida de victoria, es evidente que no seremos avergonzados en nuestra fe, porque dice, y la esperanza no avergüenza. Dice. O sea, ¿qué está diciendo Dios nuevamente aquí? Está bien, aunque usted haya pasado por este tipo de cosas, su esperanza no lo va a avergonzar. Dios premia la fe. Por eso es que la esperanza no puede ser avergonzada. Está fundamentada en un gran fundamento sólido, en la piedra angular que se llama Jesucristo mismo. Entonces, si usted tiene su fe, su fundamento, su creencia, su esperanza puesta en Jesucristo, usted no puede ser avergonzado de manera alguna.
Por otro lado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Imagínense qué tremendo esto. La expresión acá es derramarse. Quiere decir que nos ha dado su amor a plenitud, no a gotas, no a medias. Mucha gente dice, es que yo siento que Dios a mí no me ama tanto como a fulano o a mengano. Mentira, aquí la Biblia está diciendo que el amor de Dios se ha derramado en su corazón. Dios mismo ha vaciado su amor sobre usted. Todos los cristianos deberíamos sentirnos plenos de saber que Dios se ha derramado plenamente en su amor, y nosotros deberíamos sentirnos plenos de su gracia, plenos de su misericordia, de su perdón. No debemos de vivir como si nadie nos amara, como si estuviéramos siendo mendigos de amor, cuando tenemos la plenitud del amor, de la gracia, de la misericordia derramado plenamente en el corazón nuestro. Es por medio de su Santo Espíritu. Esto es, que la presencia gloriosa de su Santo Espíritu habita en nuestros corazones y hace que rebosemos de esa gloriosa presencia. El problema es que no lo experimentamos porque no andamos en el Espíritu, porque andamos más en la carne. Y mire lo que decía Spurgeon: el amor de Dios es como la luz a un ciego. Es el Espíritu Santo que abre ese ojo espiritual en el corazón y que nos permite ver el amor de Dios derramándose en nuestras vidas. Ahora bien, es importante decir, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8 y 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, el verdadero creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También es correcto decir que no todos los creyentes viven a la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo? De acuerdo a Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y no todos caminan en el Espíritu Santo, según Romanos 8, 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo podemos concluir este día en estos 5 versículos que hemos podido estudiar de Romanos capítulo 5? Primero, es maravilloso entender que el haber sido justificados por la fe tiene muchos beneficios. Y uno de ellos es la paz, pero otro es el derramamiento del amor de Dios. Y que no es solo un lecho de color de rosas, ¿verdad? También hay adversidad. Pero Pablo dice que también nos podemos gloriar en esa adversidad, porque esa adversidad nos va a traer esperanza y que esa esperanza no nos va a avergonzar. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Dios. Ahora, permítame concluir con una frase tan importante. No hay nada más especial que usted se sienta amado por Dios. Quizás no sentimos el amor de un familiar, de un amigo, de un primo. Quizás usted mismo fue abandonado por su papá cuando era niño, por su mamá. Quizás muchos de nosotros sufrimos abandono de uno de nuestros padres o nuestra familia, no nos trató bien. Pero permítame decirle que Dios le ama y Dios se derrama en su corazón. Y Dios desea que usted sienta que no hay nada más amado que usted. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Cristo desea abrazarle con todo su amor, con toda su pasión, con toda su devoción. Así que siéntase amado, sienta que la gracia tiene sus beneficios. La fe en Jesucristo no avergüenza. Y si usted está esperando un milagro en su vida, continúe. Usted no será avergonzado. Dios hará el milagro en el momento, en su tiempo, porque hay un tiempo para todo. Y así como dice la Biblia, venido el cumplimiento del tiempo, vino su Hijo. Pues venido el cumplimiento, Dios le dará ese milagro,
porque la fe y la esperanza no avergüenzan. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora